Me vuelvo a meter en este conflicto que nos tiene a todos pensando y lo vuelvo a meter a Tursi en el medio. ¿Cómo es China, Tursi? Porque lo escuchábamos a Villalón recién hablando de dos paraguas. Me dejó pensando, creo que a muchos nos dejó pensando. ¿Y cómo es China? Porque en China, por lo menos lo que nos llega es que, como decimos en el barrio, hay muchísimas cuestiones con las que no se jode, son muy duros. Por supuesto, hay pena de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me hablaste recién de lo geopolítico de China. ¿Y cómo es China en lo cultural? ¿Quiere China empezar a meter lo cultural en otras partes del mundo o no les interesa como no les interesó nunca? China es un país que desde el año 78 hasta el año 2008 creció al 10% anual promedio, ¿sí? O sea que más que emergente es un emergido. Hoy en día China es responsable por 1/3 del consumo energético mundial. 1 de cada 5 cerdos en el mundo, 5 de cada 10 cerdos en el mundo es chino, ¿sí? Entonces, alguien me decía en uno de mis viajes a China, me decía, Xi Jinping tiene las mismas preocupaciones que tu presidente, pero multiplicado por 1.350 millones, ¿sí? Entonces hay que entender que hay una parte donde China, por una cuestión de escala, necesita niveles de disciplina social diferentes. Ahora, perdón, mirá la pregunta que te voy a hacer. Eh, Estriba en la historia cultural china. Si uno lee la cultura china, es una cultura que siempre, bueno, lo sabrás mucho mejor que yo, hasta se hablaba o hablaban ellos de una especie de corte celestial. No les interesaba interactuar con el resto del mundo, estaban contenidos dentro de su propio mundo, que para ellos era su mundo, ¿no? Para mí también el rasgo confuciano lo genera diferente, distinto, porque no sabemos si es religión o es filosofía, etcétera, etcétera. Mi pregunta concreta es, ¿les interesa en algún momento que así como nosotros hace unos años, mi padre, por ejemplo, imitaba a John Wayne, hoy alguien imita al de Rápido y Furioso, o alguien va a ver dentro de 2 domingos los Oscar a ver qué película ganó? ¿Les interesa que alguna vez alguien se preocupe por saber el actor chino de momento o sepa, por ejemplo, la entonación del himno chino? ¿Les interesa ganar en lo cultural o eso es para el capitalismo y son cosas menores para una cultura de 5.000 años? No, es muy gracioso tomando el tema lingüístico, cuando uno mira el carácter para China en chino, tiene justamente el reino medio entre el cielo y la tierra, ¿no? Ujú. Que esa es la Y ahí traducción sale la idea literal de la Tierra de Media. Zhongguo, Claro. ¿no? Ahora bien, hay una cuestión donde, porque hemos pasado por psicología, hemos pasado por los idiomas y ahora por la cultura. China es un actor internacional y ha demostrado niveles de pragmatismo tremendos. Te voy a dar un caso concreto, el cine. China entendió muy claro que Hollywood es la máquina de los sueños y que todos ven los actores internacionales a través del cine. Si vos mirás Rocky y mirás la Rocky contra Drago, te das claramente cuenta de lo que era la Guerra Fría y cómo se pintó una especie de capitalismo dinámico norteamericano de raíz con Rocky entrenando en la nieve y una potencia artificial deshumanizada y deshumanizante como era la Unión Soviética. Con Iván Drago. Con Iván Drago, con total independencia de la realidad objetiva de los datos. Después tomé, por ejemplo, ya que ponés Sylvester Stallone, tomé en Rambo 3, Rambo 3. luchando contra Con los Bin Laden. rusos a favor de los afganos. De hecho, Rambo 3 termina con Stallone cabalgando y con una leyenda que dice, dedicado al valiente pueblo de Afganistán, y los aliados locales de él son Perfecto. Bin Laden. Y Toda después, Al-Qaeda ahí, sí. claro, Sí. y después nos encontramos en las últimas películas con la invasión o con la entrada de Estados Unidos a Oriente Medio, etcétera, etcétera, nos encontramos con un montón de películas de acción basadas justamente en ataque o por lo menos como enemigo ese mismo pueblo que había Rambo ayudado. Pero entonces, ¿dónde lo conectás con China esto? ¿Qué busca China? China ha invertido en todos los estudios norteamericanos, ha cambiado los finales de las películas. ¿Sí? En la nueva versión, en nuevas versiones que se han hecho de películas antiguas, China ha pedido explícitamente que el enemigo no aparezca China. Es cierto que no hay malos chinos. La- Los malos eran los rusos, después eran los árabes, chinos no. Coreanos puede ser Corea del Norte, por supuesto. Para James Y Bond, esto no hay ningún existe y hay lo que se llama, nosotros en relaciones internacionales, la cabeza. Alejandro, lo denominamos poder blando. Poder blando. Es el poder de atracción. Y China se está presentando
con fórmulas como el ganar, con fórmulas del sueño chino. ¿Has visto que están estas películas ya de aventuras, que el chino es el bueno, el norteamericano es el malo, A ver, va a ¿y masacrar y realmente termina cuál es el una de las sueño? últimas Pero ¿cuál es el películas sueño? de ¿Cuál Marvel es el sueño? ¿Cuál es el- Shang-Chi. Shang-Chi es el primer superhéroe chino. Sí, Shang-Chi y la exactamente. leyenda de los anillos Exactamente. es un intento de mostrarle a la gente que se puede ser chino y ser bueno. Anda Esto lo hacen despacio, anda todos. despacio. Los capitales chinos se han quedado con los estudios de Hollywood. Se han invertido en los Están estudios de Hollywood. invirtiendo, la estrategia externa de inversión de la República Popular China suele ser no comprar en su totalidad, como hacía Japón en los 80, sino comprar porcentajes para ir aprendiendo cómo se hacen los negocios y ganar con una Bueno, yo mínima inversión. voy a agregarte algo acá. Espero no tener inconveniente. Esto es información, porque yo trabajo en una empresa como Disney, además. Trabajo en ESPN. Es muy factible que la Copa Libertadores quede en manos de MediaPro. O sea, que la Copa Libertadores se vea en los próximos La años transmisión de los partidos. la transmisión de los partidos de la Copa Libertadores, Boca, River y todos los equipos brasileños, etcétera, etcétera, se vea tenga los derechos, los tenga MediaPro. Desinvierta Disney y los tenga MediaPro. MediaPro es de China. O sea, son capitales españoles y ha comprado parte de los estudios, que es una casa cinematográfica, una muy buena productora cinematográfica, la compraron los capitales chinos. Entonces, es parte del poder blando. Ahora explícanos, porque estamos todos atentos acá, ¿cuál sería el sueño chino? Ya sabemos cuál es el sueño americano. ¿Cuál es el sueño chino? Primero, no tiene esa capacidad de exportación para el mundo, como bien mencionaban al principio. No es algo que es para todo el mundo, es algo particularmente para China, ¿sí? El foco de atención de los líderes chinos suele ser China. Eso sí, en un mundo cada vez más globalizado y más interdependiente, China entiende y tiene muy en claro que no puede desarrollarse completamente en un entorno geopolítico global que le es adverso. Por eso tomó una decisión en el año 78 de alinearse con Estados Unidos y de romper anteriormente el bloque con la Unión Soviética. Ahora, Tursi, perdóneme, y esto es muy interesante lo que usted está contando, pero usted habla de cómo China se presenta ante el mundo, ¿no? Ahora, hacia el interior, no sé, ¿se puede volver a producir un Tiananmen, por ejemplo, si la sociedad decide protestar? Digo, hacia el interior, las libertades individuales de los chinos siguen siendo tan rígidamente vigiladas como antes, o tienen ciertas libertades individuales más parecidos a nosotros o al mundo occidental. Es buena la pregunta, todo depende del punto de comparación. Si usted le pregunta a alguien de cómo era la China de Mao hace 30, 40 años, piense que la generación de Xi Jinping no solamente sufrió purgas, sino que tuvieron que comer corteza de árbol. Entonces, hoy que tengan un Apple Store en Beijing les parece una maravilla. Claro. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy en claro, porque cuando uno mira desde la confortabilidad de Noruega y levanta el dedo contra un régimen como el chino, eso hay que tener en cuenta la historia particular de esta sociedad. ¿No es cierto? Esto hay que tenerlo claro. Termino. Perdón. Y ahora, sí es cierto que la vigilancia de la población se ha redoblado. Hay mucho más control en las redes sociales, las tecnologías de inteligencia artificial que la pandemia permitió que se expandieran, todas las ONGs como Freedom House muestran que hay una vigilancia digital cada vez mayor de blogueros, cámaras con inteligencia artificial y reconocimientos Pero faciales. eso no lo va a cantar la... Eso es muy poco aceptable en sociedades. Yo sigo con la idea de Villalón. Hay dos paraguas. Y bien, a ver, Claro, yo no, pero no fíjate, quisiera alguien que me controle permanentemente lo que voy a escribir o lo que voy a hacer. O sea, si Porque la seguramente libertad esté es controlado. importante. la para excusa vos. de que En China China es no es grande, así. por eso hay que ser así, es al menos cuestionable. Por ejemplo, Vietnam es un país pequeño, de izquierda. Qatar, digamos, es un país muy pequeño, de derecha, y tienen el mismo sistema de tiranía que los gobierna. Si nos ponemos a ver, Brasil es enorme, y en Brasil gobierna el otro. En Estados Unidos también es un país enorme y tenés libertades individuales. Claro. Y no le Para mí no cortan la mano sirve, al que roba, para mí no por sirve ejemplo. la excusa de que el país es grande, entonces tiene que ser la rienda cortita, digamos. Martín. En y esto voy de la nuevo por presentación aquí. al Sí. mundo de China con respecto a las inversiones en arte o por lo menos en los estudios cinematográficos de Hollywood, ¿se puede hacer algún paralelismo con lo que está pasando en el deporte? Digo, hoy por hoy los futbolistas que más ganan son jugadores que juegan en la Liga China. En el medallero olímpico, en el último, China evidentemente invierte en deporte porque está segundo detrás de Estados Unidos. Digo, ¿puede haber un paralelismo ahí
entre el arte y el deporte. No solamente puede haber, sino que lo hay. Xi Jinping es fanático personal del fútbol y en uno de sus objetivos estaba llevar a China a participar, a clasificar y a ganar un mundial, parecido a lo que decía Maradona en ese video que conocemos todos. Sí. Ahora, ¿qué pasa? El deporte se ha vuelto en China un enorme negocio y además es un imperativo de unificación social porque es una causa de orgullo nacional. Entonces ahí usted ¿qué tiene? Que ve converger un objetivo político de movilización popular a través de un objetivo nacional, como el fútbol en todas las sociedades lo es, y también un objetivo económico. Empresas chinas han invertido en tener clubes de fútbol, no solamente en China, sino también en Europa. Dame un segundito que vuelvo otra vez a Quindimil y luego sigo con Romero. Estamos hablando de sueños perseguidos, ¿no? Del sueño americano, hablábamos del sueño chino. ¿Y cómo juega esto en la cabeza, en el inconsciente, de la gente, ¿no? Si me permitís el término, ¿no? Indefectiblemente todos caemos en las redes en las que se nos crían, o se nos cría, o se nos forma, por ejemplo, el consumismo, o el sueño americano, o ver una película de Hollywood, o parecerte, cuando sos chiquitito jugás a Spider-Man o jugás a ser Superman y no jugás a ser un héroe de la dinastía Tang, qué sé yo. ¿Por qué? O sea, ¿no tenés forma de salir de ahí? ¿Estás formateado sí o sí? Bueno, a ver, las identificaciones infantiles, que así se llama, son muy fuertes. Después uno a partir de eso puede revisarlas y recrearlas, pero digo, en términos generales, si nosotros estamos acostumbrados, para dar un ejemplo banal, a comer bife con ensalada, ¿no? Es decir, esto es nuestra naturalidad. Un poco lo que decíamos, ¿no? Es decir, cada uno parte de sus propias necesidades básicas. Si yo estoy acostumbrado a que todos los días tengo el celular, tengo internet, tengo luz, tengo calefacción y tengo un plato de comida, si un día me falta alguna de todas estas cosas, para mí esto es una catástrofe. Ahora, si toda mi vida tuve, digamos, estas necesidades básicas por debajo de lo que nosotros conocemos, que es una vida más o menos digna, entonces, bueno, frente a cualquier mejora ya voy a estar de otra manera. Entonces, estas identificaciones suelen ser muy fuertes y te marcan. No quiere decir que uno no las pueda cambiar, pero las mejora. En general no las empeora. Ahora, y volviendo al tema de las libertades, dale Marcelo y sigo con Romero, dale vos, Cantelmi. Me quedó pendiente tu pregunta, ¿cuál es el sueño chino? Y es una buena pregunta. China es un reino capitalista, creo que tú sí va a coincidir conmigo que ahora a fin de año va a tener incluso por primera vez desde la reforma en China de la década del 70 un tercer mandato del señor que está en esa foto. Digo, Xi Jinping por primera vez pasa a ser un auténtico emperador de su reino capitalista, que es una estructura que funciona dentro de todos los niveles capitalistas. Yo he ido muchas veces a China, he ido y me he encontrado con cubanos en China, y es muy divertido ver la cara del cubano cuando el señor chino, el funcionario chino le dice, ¿qué tal? Esta es una economía libre de mercado, ¿sabes? Por eso funciona tan bien, ¿no? Y el cubano dice, va a ver cómo lo proceso esto, ¿no? Ya lo están procesando ahora. El sueño de China es dinámico. Los chinos están convencidos de que les toca a ellos volver a ser el imperio. Y eso va a suceder en su momento. Como decía Deng, hay que esperar de a poco. Pero eso va a suceder, es inevitable. Consideran que Occidente, Estados Unidos, está en decadencia. Esa decadencia emerge con Donald Trump, por ejemplo. Sí, emerge Marcelo, con el populismo norteamericano. Déjamelo preguntártelo. Sí. Está bien, perfecto. Pero las veces que esperaron y que creyeron que era su momento y que tú iba a llegar, caían en una total ingenuidad. En la guerra del opio, cuando le mandaron a pedir a los ingleses que tenían que venir con el kowtow y apoyar la cabeza, la frente ante el emperador 6 veces, etcétera, etcétera, mandaron los ingleses 7, 8, 10 galeones, le bombardearon los puertos y se terminó, y la guerra la terminaron ganando los ingleses. Y luego salvó a Estados Unidos a China. ¿Cómo? Ahí la salva Estados Unidos, China. Del mismo modo que China salva a Estados Unidos en Pero 2008. no es ingenuo ese pensamiento, o sea, decir que ya nos va a tocar, ya nos va a tocar, ya nos va a tocar. Porque es dialéctico. Vos tenés poder político si tenés poder económico. Esto es un básico. Vos tenés poder político si tenés poder económico, claro. Y ahora tienen el poder económico. Y vos tenés un enorme poder económico. China se está encaminando teóricamente. Hay que ver lo que pasa ahora, porque el amigo Putin le ha puesto un palo en la rueda también en este estilo. Total. Pero China se encamina a ser la primera potencia económica mundial. Cuando vos tenés mayor capacidad
seguramente tenés una dimensión mayor para alcanzar lo que Claro. está. No es lo mismo Bolivia que China, por ejemplo.